Presidente del Colegio Profesional de la Agrimensura de la provincia de Santa Fe en los periodos 1998-2000 y 2000-2002. Presidente de la Federación Argentina de Agrimensores en el periodo 2002-2007, donde la agrimensura es incorporada en los alcances del artículo 43 de la Ley de Educación Superior y también es sancionada la Ley Nacional de Catastro 26.209, complementaria al Código Civil. Entre las principales funciones públicas ejercidas, fue alguna vez concejal de esta ciudad, presidente de la Comisión de Planeamiento en el periodo 87-91, además proyectó y estuvo a cargo de la dirección del Plan Lote en nuestra provincia en el periodo 84-85, asesor del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Santa Fe en el periodo 1983-1984 y colaborador en la redacción de la actual ley de catastro vigente en esta provincia. Se ha especializado en la temática de conjuntos inmobiliarios y del catastro, siendo disertante en jornadas realizadas no solamente en nuestro país, sino también en el exterior. Actual presidente de la Academia Nacional de la Agrimensura. Y como somos anfitriones, podemos decir, además, es nuestro. Ingeniero geógrafo Norberto Omar Frix, bienvenido. Muchas gracias. No nos vamos a presentar, ya nos presentamos, así que vamos al grano. Voy a repetir por ahí algunas cuestiones, pero acá va a haber repeticiones, porque la doctora Liliana Abreu brillantemente ha hecho un panorama así general de aquellas cosas principales, de las novedades más importantes que tienen relación con lo nuestro, ¿no? Pero cada una de esas cuestiones que la doctora planteó tienen su tema específico para ser tratado y luego debatido ampliamente, donde el disertante va a hablar 30, 40 minutos y después vamos a tener una hora en cada uno de los temas, hora y pico, como para poder intercambiar, debatir, hacer preguntas, dar opiniones, tratar de sacar algún tipo de conclusión en esta primera jornada. Por eso seguramente algunos puntos se repiten, entre ellos esto de que, bueno, la Ley Nacional de Catastro la tenemos desde el 2007 y el artículo más importante, a mi criterio, de esta ley es que es complementaria al Código Civil. Y la 26994, que es la ley que aprueba precisamente este Código Civil, deroga una serie de legislaciones, pero en el artículo 5, entre esas legislaciones que el artículo 3 deroga, no está la Ley Nacional de Catastro, y el artículo 5, como decía la doctora, las leyes que actualmente integran o complementan, a partir de este código, mantienen su vigencia como leyes complementarias. Todas ahora son complementarias del Código Civil, estas que quedan en vigencia. Vamos a la 26.209, en el artículo primero nos dice que los catastros de la provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los organismos administradores de los datos correspondientes a objetos territoriales y registro público de los datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y privado de su jurisdicción. Y después dice constituye una componente fundamental. Resalto lo que interesa ahora en la exposición. Estamos hablando de objeto territorial legal, ahí venimos. Primera cuestión a analizar, ¿qué quiere decir esto de territorial? ¿Qué se podría entender por territorio? Yo hago una lectura del siguiente tipo. Cuando pensamos en territorio, pensamos en algo así. Ahí, a mí personalmente me encanta esta innovación del Instituto Geográfico Nacional de pensar el sur para arriba y no el norte para arriba. El sur para arriba me encanta. Un territorio, cuando hablamos de territorio, estamos hablando de un trozo, un pedazo, algo relacionado con eso, una porción de esto. Bueno, si lo vemos así en profundidad al planeta, en su constitución, vamos a ver de que está constituido por un núcleo, después tiene mantos, hay la corteza, que es donde se da nuestra vida, y además la atmósfera. Todo eso, para nosotros debemos considerarlo que es parte del territorio, es parte de lo que vamos a hablar. Cuando vemos el suelo en sí,
la composición del suelo, estamos viendo que hay un componente inorgánico en gran proporción, otro orgánico, pero después la otra mitad está constituida por aire y agua. Es decir, de que el suelo tiene la mitad que es aire y agua. Y si voy a la composición del aire, me encuentro que hay partículas sólidas que están flotando, hay vapor de agua y hay gas. Es decir, que también tenemos los tres estados. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el territorio es un continuo de sólido, agua y gas en diferentes proporciones según el lugar donde estemos. Ya van a entender por qué voy a esta concepción así, a esta visión. Trato de trasladar esta visión, porque el territorio en definitiva está perfectamente relacionado con el ambiente y ese ambiente está relacionado con el espacio. El espacio. Pasamos a la segunda palabra, objeto territorial. Bueno, la ley no define, la Ley Nacional de Catastro los nombra a los objetos territoriales, pero no los define. Hay un ensayo que la Federación Argentina de Agrimensores, después del 2007, cuando es sancionada la ley, pretende dar una definición, propone, mejor dicho, una definición que dice que objeto territorial denomínase objeto territorial a toda porción finita y homogénea del territorio por su naturaleza y por accesión. Esto tiene similitud con el concepto que tiene la Federación Internacional de Geómetras. La Federación Internacional de Geómetras es la organización mundial que reúne a la agrimensura mundial. En el año 1994, una comisión especial, armó una comisión especial para que viera en perspectiva cómo debía ser el catastro 20 años adelante. Trabajo que luego fue aprobado por la Federación Internacional de Geómetras y que se denominó Catastro 2014, del 94 al 14. En ese Catastro 2014, la definición que da de objeto territorial dice que es una porción del territorio en la cual existen condiciones homogéneas dentro de sus límites. Una de las propiedades a destacar es la inmovilidad y la espacialidad de estas cuestiones, de estas porciones del territorio que nosotros ahora vamos a entrar a definir. Es decir, algo que permita ubicar y dimensionar a ese objeto territorial. El objeto territorial legal. Los objetos territoriales legales son descritos con el contenido del derecho o constante o por los límites dentro de los cuales ellos existen. Esta es la definición que da la FIG, Catastro 2014. La FADA intenta dar esta otra definición, que es aquel objeto territorial determinado por mensura cuyos límites se originan en una misma causa jurídica. Es la opinión de FADA de la Comisión Especial. Los catastros de la provincia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires son organismos, dice la 26.209, registros públicos de datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y privado de su jurisdicción. Después sigue, constituye una componente fundamental. Es decir, de que nosotros tenemos objetos del dominio público y objetos del dominio privado. Si nosotros vemos al territorio como un continuo, la división del territorio según el Código Civil que nos decía el Código Civil estaba compuesto de bienes del dominio público y bienes del dominio privado. Y a su vez, los bienes del dominio privado podían ser del Estado o de los particulares. Si veíamos un pedazo de ciudad, ahí distinguíamos en una representación del territorio, las calles, la plaza, son bienes del dominio público. Los bienes privados del Estado, lo amarillo, el edificio donde está la escuela, la policía, el hospital, incluso la municipalidad, aunque la municipalidad mientras esté en funciones se considera el dominio público, si deja de funcionar automáticamente ese inmueble donde está la municipalidad, si se traslada a otro lado, está naturalmente en el dominio privado, ¿no? Y después está el dominio privado de los particulares, que es el resto del territorio. Pero como decía la doctora Liliana Abreu, aparece el 18 del Código Civil,
los derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca la ley de conformidad a lo dispuesto en el artículo 75. Es decir, que si yo vuelvo a tratar de representar el territorio, voy a encontrar ya no solo propiedades privadas, no solo bienes públicos, sino que voy a encontrar esta nueva que las propias comunidades indígenas, cuando a nosotros nos tocó participar en audiencias públicas, lo veíamos, no querían ser un derecho real, estar constituido como derecho real, porque decían que es dominio original, dominio central. Son algunas de las explicaciones que traté de entender, pero que son también una realidad, un pedazo de territorio que no es ni bien público ni bien privado. La lectura que personalmente se me ocurre hacer de esto. Es decir, de que ahora el territorio estaría dividido en bienes públicos, bienes privados del Estado y los particulares y bienes de las comunidades indígenas como otra división. Lo que no me cabe duda que el bien público es un objeto territorial legal, porque el bien público está definido a través de un límite, y ese límite define una calle, tiene límites, termina en los dominios privados. Bueno, esa calle es un objeto territorial legal analizado a partir de sus límites. Los bienes privados del Estado de los particulares, lógicamente que son objetos territoriales legales. Y los bienes de la comunidad indígena, sí, también son objetos territoriales legales. Y como tales, todos estos bienes, estos objetos territoriales legales, como dice la 26.209, deben registrarse en el catastro. Por eso dice que son registros públicos de datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y privado de su jurisdicción. Los bienes del dominio público no se registran en el registro de la propiedad, pero sí se registran en el catastro por esta ley. Y todos los objetos territoriales legales deben registrarse en el catastro conforme a la 26.209. Reitero que la 26.209 los nombra, pero no los define a los objetos territoriales legales. Pero cuando una ley no define y uno quiere saber, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el legislador con esta ley? Bueno, va a las fuentes. Dentro de esas fuentes encontramos una muy esclarecedora, a mi criterio, que es el discurso, que en versión taquigráfica se puede consultar, que da la presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados en oportunidad en que se trata la Ley Nacional de Catastro. Y allí ensaya, bueno, textualmente, dice la diputada Ana María Monallar, en ese momento presidenta de la Comisión de Legislación General, en el discurso en el recinto, ¿no? Uno de los atributos fundamentales del objeto territorial legal son los límites que lo conforman. No existe límite sin una causa jurídica creadora de él. Esa causa jurídica puede ser un título de propiedad, como el caso de los inmuebles, una ordenanza o una ley, como el caso de una restricción al dominio, o de la creación de un área de reserva, o de la delimitación de un ejido urbano, o un tratado internacional, como el caso de un límite entre países. Todos estos son ejemplos de objetos territoriales legales y la presente ley impone su registración en los catastros locales. Creo que aquí, con estos que son ejemplos, me hace acordar al Código Civil cuando habla de conjunto inmobiliario, no lo define, da ejemplos. Bueno, acá también la diputada Monallar lo que está diciendo, les tiro ejemplos para que interpreten qué estamos diciendo con esto de objetos territoriales legales. La 26.209, que es lógicamente articula aspectos de derecho civil y de derecho administrativo. En derecho civil, relacionado a los derechos reales, bueno, y el derecho administrativo a todo lo que las legislaciones locales puedan disponer en consonancia. Derecho real. Lo definido en el nuevo Código Civil como el derecho es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce
directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular la facultad de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Esa es la definición. Pero a mí me interesa más que nada el objeto, lógicamente nos interesa en esta jornada al objeto. Y el objeto dice: el derecho real se ejerce sobre la totalidad o sobre una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. Pero después agrega algo muy importante que lo expresó Liliana Abreu. El objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley. Y es aquí donde a mí se me ocurre hacer esta relación. Yo relaciono este artículo, en 1883, objeto de derecho real puede ser un bien señalado con la Ley Nacional de Catastro, que dice objeto territorial legal de derecho privado. Creo que hay una relación ya sólida ahora entre estos dos conceptos. Derecho real de dominio de inmuebles. Y ahora nos preguntamos, bueno, cuando entro a analizar ya uno de los derechos reales, el primero, como dijera en alguno de sus escritos Elena Hayton, la madre de los derechos, el dominio, ¿no es cierto?, de los derechos reales. La madre de los derechos reales, el dominio, porque después los demás tienen relación, en definitiva, con este derecho. Sobre inmueble, lo primero es preguntarnos, ¿qué es inmueble? Bueno, casi sería un blooper, ¿no? Que la definición podría ser esta: es una porción del territorio donde se puede ejercer el derecho real de dominio. Eso sería inmueble. Si ya hablo de derecho real, dominio de inmuebles, el inmueble es esto. Es el lugar, el pedazo de territorio donde se puede ejercer el derecho real de dominio. Y ese territorio, por lo que había visto anteriormente, es espacio. Por lo que hasta ahora vimos, es espacio, pero también Vélez Sarsfield ya lo había considerado, esto de que el inmueble en sí, donde se ejerce el derecho real de dominio, es espacio. En el 25 de 18, del viejo código, donde decía que la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y al espacio aéreo, en líneas perpendiculares, decía Vélez Sarsfield, son verticales realmente, no perpendiculares, comprende todos los objetos sobre él y si alguien se mete en una construcción lo puede hacer demoler. Nos estaba dando una imagen de este tipo. Creo que sí, se ve más o menos las líneas ascendentes, su intersección con la superficie terrestre, pero es una suerte de pirámide que decía, iría así matemáticamente hasta el centro de la Tierra y arriba hacia el infinito, hacia el cielo del infierno, decían los romanos, ¿no? Este es el inmueble, pero claro, el 1945 del nuevo Código Civil lo acota un poco más a la realidad y entonces nos dice que el dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo en la medida de su aprovechamiento, que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto en normas especiales. Es decir, de que ya no está acotando a una realidad, pero no deja de ser espacial, no deja de ser esto. Ahora con dos límites, un límite superior que es hasta dónde lo puedo aprovechar hacia arriba y un límite inferior hasta dónde lo puedo aprovechar hacia abajo. ¿Y hasta dónde lo puedo aprovechar? Bueno, el World Building en Nueva York en 1890 era 106 metros de altura, el edificio más alto del mundo, en 1890. Hoy, el Burj Khalifa en Dubái tiene 828 metros de altura, que fue terminado en el 2010. Y se está construyendo en Arabia Saudita uno de 1019 metros, 1007 metros de altura que se va a terminar en el 2019. Pero aquí hay una situación interesante, que ese límite hacia arriba, en un artículo, en un inciso incorporado en un artículo del nuevo Código Civil, que es el 235, cuando habla de bienes pertenecientes al dominio público,
incorpora algo que no estaba en el código anterior y habla de que es dominio público el espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de la nación argentina. Es decir, que ese espacio aéreo sobre la tierra y sobre el agua, que lo llama suprayacente, es del dominio público. Con lo cual ahora tenemos un límite que el Estado deberá definir cuál es ese límite a partir del cual eso se debe considerar dominio público. Y ese es el verdadero límite. Es decir, de que ahora nosotros tenemos que el gráfico debería ser este. El límite superior es el espacio aéreo suprayacente. No deja de ser el inmueble esto, que es ahí donde se puede ejercer el dominio, hacia arriba y hacia abajo. Es lógico. Yo no puedo pensar de que el lote de terreno donde ejerzo el dominio es solo el suelo. Le saco la capa esa y entonces ya se me fue el dominio. No, no. El dominio hacia arriba, hacia abajo, es ahí donde tengo ese poder de que en la definición del derecho real está diciendo el nuevo código, y lo decía el anterior también. El inmueble es tridimensional. Ahora bien, ¿cómo se lo representa? Y para eso está la definición que da el artículo 4 de la Ley de Catastro. A los inmuebles se lo representa por su representación cartográfica. Dice, y se la llama parcela. Parcela es la representación de la cosa inmueble, de extensión territorial continua, delineada por una poligonal de límite, correspondiente a uno o más títulos jurídicos, una posesión ejercida, cuya existencia y elementos esenciales consta en un documento cartográfico registrado en el organismo catastral. Representación en base a un documento cartográfico inscripto. Yo tengo un inmueble, hago un plano, pero ese plano no tiene lo que la ley llama estado parcelario, sino ese documento cartográfico de ese plano que representa el inmueble no lo inscribo en el catastro. Una vez que se registra en el catastro, ese inmueble tiene estado parcelario. Ya lo puedo denominar parcela por su representación. El inmueble es tridimensional, la parcela es bidimensional. Pongo por ahora ahí porque ya en el mundo se están ensayando catastros 3D con otro tipo de innovación tecnológica, pero por el momento la representación, y de acuerdo a la ley, es bidimensional. Vamos a otros derechos reales. Los objetos territoriales legales que no constituyen parcelas, conforme al artículo 5 de la presente ley, serán asimismo determinados por mensura, y sigue el artículo. Ahora, que me diga que los objetos territoriales legales que no constituyen parcela, me está diciendo justamente que la parcela es un objeto territorial legal. Es la conclusión lógica que surge de la redacción del propio artículo. Por lo cual, también a manera de ensayo, uno podría decir que en el universo de los objetos territoriales encontramos un subconjunto, que son los objetos territoriales legales, y dentro de ese subconjunto de los objetos territoriales legales encontraríamos a los inmuebles por su representación llamado parcelas. En el Código Civil ya lo expresó la doctora, ahí están los 14, eran 8, ahora son 14, aunque algunos que estaban unidos se han dividido y se han incorporado. Es muy interesante lo que hemos escuchado sobre las nuevas incorporaciones, y también han sufrido modificaciones algunos otros derechos reales. Y a todos lo vamos a desbrozar en esta jornada para tratar de sacarle el mayor jugo posible a aquellos disertantes y conocedores juristas que nos van a proseguir. Tal cual lo dijo la doctora, se mantiene que para la transferencia de derechos reales, que se ejercen por la posesión, el título suficiente y el modo suficiente de la tradición, entendiendo como título el acto voluntario, no la escritura, el papel, que es la parte formal, de que el acto existió ante un oficial que da fe pública, que es el escribano, pero el título es la voluntad de entrega de la cosa, el otro de tomarla, a título oneroso, gratuito, personas hábiles. Y el modo suficiente es la tradición. Por más que se haga todo lo anterior y me den la llave del departamento, si yo no puedo entrar en el departamento y no puedo tomar posesión, hacer el primer acto de posesión, que es la tradición, la entrega de la cosa, el inmueble no se transfirió. Y por lo tanto, bueno, esto se mantiene así. Hubo un ruido cuando se pensó en registro constitutivo, pero esto se sigue de esta manera. Con estos dos elementos ya
hay una transferencia del derecho real de aquellos que se ejercen por la posesión. Y tenemos la publicidad de los derechos reales a través del título en los registros inmobiliarios, ¿no es cierto? Y del objeto por el registro catastral. La ley 17.801 para los registros de la propiedad, para publicitar los derechos, la ley 26.209 para publicitar cómo son los objetos de esos derechos. Es el modelo argentino, ¿no es cierto? De estos 4 elementos lo dijo también el diputado Sigoni en la Cámara de Diputados de la Nación. Se está incorporando el 4.º elemento a la publicidad. Y después viene, bueno, el tema de la certificación catastral. El artículo 12 impone que se debe tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva y relacionar su contenido en el cuerpo de la escritura. El certificado catastral es la forma en que se publicita a los objetos registrados en el catastro. Un objeto territorial legal es determinado los límites por el agrimensor. Es la tarea natural y normal para la cual nos ha preparado la universidad. De allí se elabora un documento cartográfico. Este documento cartográfico es registrado en el catastro. Catastro lo publicita a través de la emisión del certificado catastral. Esto va al escribano o juez para redactar el objeto tal cual es en la realidad, como el catastro lo certifica, y de allí se origina el título formal que va a la registración de títulos en el registro de la propiedad. Este es el circuito, este es el modelo argentino de registración y publicidad inmobiliaria. Cuando nos dice, y ahora ahí me entró la duda, esto ya pierde actualidad, esto es lo que escribí acá, porque claro, la doctora me hizo ver, yo ponía aquí, no se requerirán, lo dice el artículo 12 de la ley de catastro, ¿no? No se requerirá la certificación catastral para cancelación de derechos reales, pero sí dice, para la constitución de mi familia, usufructo, uso y habitación. Claro, si ahora a partir de las transferencias posibles del usufructo y del uso también, pensemos el usufructo de parte de un inmueble, bueno, hay que determinarlo también. Bueno, la ley nos decía que no, por lo tanto yo decía, sí debe requerirse certificado catastral para la mutación de todos los derechos reales. Pero claro, ahora también va a haber que pensar en aquellos que quedaban afuera en la ley nacional. Vamos a tratar de hacer una lectura geométrica de algunos de los derechos reales que hemos visto ahora. El dominio y condominio ya lo vimos. El lugar donde se ejerce el dominio y el condominio es este inmueble tridimensional. El condominio es una particularidad del dominio, en este caso en particular, donde varias personas tienen ese poder del que habla el código. Vamos a la propiedad horizontal. La propiedad horizontal dice que la unidad funcional, el derecho de propiedad horizontal, se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional y comunicación con la vía pública, directamente o por pasaje común. La propiedad funcional comprende la parte indivisible del terreno, de las cosas y partes de uso común del inmueble, indispensable para mantener su seguridad, y puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirlo. Hay una serie de conceptos interesantes, distintos de la 13.512, en este derecho real de propiedad horizontal, cuando habla de las unidades complementarias que no estaban en la anterior, cuando son varias, ¿no es cierto?, las innovaciones que se hacen en la propiedad horizontal. Bueno, esto de otros espacios donde se admite que esos espacios sean unidades funcionales también, cuestión que la 13.512 se decía que era solo para vivienda.
Después, por ampliación, se dijo, bueno, sí, también puede ser para comercio, pero no está en la 13.512, para comercio, para oficina, sin embargo se lo iba. Bueno, acá queda blanqueado todo que es para otros espacios. Y acá nos dice que es la parte indivisa del terreno. Es importante aquello de la determinado en la unidad funcional. Y atención aquí en la renovación que tenemos que hacer de la legislación, porque yo he visto planos de propiedad horizontal en diferentes provincias y en algunos son realmente, en relación a otros, unos muy simples, otros muy complicados, para quien lo deba leer, interpretar, realizar y todo, porque acá lo que la ley nos está diciendo, tanto en esta propiedad horizontal, después lo ratifica en conjunto inmobiliario, que los espacios, lo que se debe determinar perfectamente son las unidades exclusivas, los espacios de propiedad exclusiva, porque lo demás es todo común. Entonces no tiene sentido ir dimensionando cada cosa de lo que es común cuando el propio Código Civil nos dice propiedad exclusiva, eso tiene que estar bien determinado. Lo demás es común. Bueno, pero vamos a esto cuando nos dice la parte indivisa del terreno. ¿Y qué debemos entender por terreno? Y es lo mismo. Es lo mismo. El terreno de este artículo es equivalente al concepto de cosa inmueble. ¿Por qué es este inmueble el que se afecta al régimen de la propiedad horizontal? Donde voy a tener ahí pequeños espacios de propiedad exclusiva, dentro de ese espacio común, de ese volumen común, que es el inmueble, ¿no? Donde se ejerce el dominio. ¿Por qué? Porque después del último piso, del último departamento, ¿de quién es dueño lo de arriba? Hasta el espacio subyacente donde empieza el dominio público. Sí, de todo el consorcio, del conjunto es bien común. Bueno, seguimos en el mismo concepto espacial aplicado aquí a la propiedad horizontal. Por eso se me ocurre, y esto en la cátedra siempre lo doy, como una definición de que para mí la propiedad horizontal es un conjunto de pequeños volúmenes de propiedad exclusiva dentro de un volumen mayor de propiedad común que el código llama el terreno. Es ese espacio. Y esto está reafirmado por el 2040 de nuevo código, donde dice que todo lo que no es exclusivo es común, que es lo que recién acababa de decir. Si yo tengo un edificio de propiedad horizontal, lo puedo, es la vista real, pero luego lo debo pensar así, de esta manera. Como ese espacio que hacia arriba y hacia abajo sigue como dominio del conjunto, bien común, pero hay ciertos espacios que son propiedad exclusiva. Vamos a los conjuntos inmobiliarios. Bueno, los conjuntos inmobiliarios lo explicaba también la doctora, el marco legal, todos los aspectos relativos a las zonas. Esto es muy importante y es bueno reafirmarlo. Este Código Civil da muchísimo respeto por las autonomías locales, sobre todo aquellas que tengan que ver con el urbanismo, con la planificación del territorio y con el medio ambiente especialmente. El tema del medio ambiente incorporado a la Constitución, a la reforma constitucional del 94, hace de que también el Código vea el tema del medio ambiente y no solo eso, sino que pone al derecho particular por debajo de aquellos derechos de incidencia colectiva. Son cuestiones no tan específicas de lo nuestro, de esto, pero que, digo, es importante en este código, porque en subsidio, el Código Civil es en subsidio a las normas, en las normas de vecindad, son en subsidio a las normas administrativas, con lo cual es un cambio del derecho, de relación del derecho común al derecho particular. Lo dice, bueno, como decía la doctora, todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse al derecho real de propiedad horizontal. Establece en el artículo, los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se establecieran como derechos personales, donde coexistan derechos reales y derechos personales,
se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real, que es la propiedad horizontal. Como bien decía la doctora, aquí dice que deben migrar aquellos que están organizados como derechos personales o alguna mezcla de derechos reales o sociedades en el medio, etcétera, deben migrar hacia esta propiedad horizontal especial. Ahora bien, no da ni penalidad ni plazo, ninguna de las dos. Por lo tanto, podría quedar esto así. El que quiere y reúne las mayorías del consorcio, que pienso que debe ser unanimidad, me imagino, para esto, ya van a empezar ya los pleitos y ahí los jueces van a tener que ir decidiendo. La mayoría van a tener que ir migrando si quieren, si no quieren. Pero Gustavo García de Córdoba, el otro día, relativizando esta obligatoriedad, me decía, en Córdoba están haciendo cola las inmobiliarias para pasarse el 1 de agosto aquí. Cuestión que en catastro la tenemos que tener prevista porque, bueno, tiene que estar la normativa básica como para hacer ese traslado, para que después el registro también las tome y las haga. Entonces va a haber migración y va a haber, si se cumple lo que dice Gustavo García, una necesidad rápida de regular todo esto, imaginar, hacer que el costo sea lo menos posible para la propia comunidad, pero dar las herramientas como para que se pueda migrar a esto. En una visión, yo cuando tenemos un conjunto inmobiliario de esta manera, creo que lo debemos ver porque es el inmueble el que se afecta al derecho real de conjunto inmobiliario. El inmueble sigue siendo original, es uno solo. Después se lo puede llamar inmueble a cada unidad, a cada departamento en la propiedad horizontal, o se lo puede llamar, pero en el concepto que estamos dando del inmueble, es el inmueble que se afecta, donde hay partes comunes y partes privadas. Bueno, también de la misma manera lo podríamos ver así, como diferentes volúmenes, donde incluso esta ley permitiría, este Código Civil, permitiría que la unidad exclusiva que tiene que estar construida o en construcción, le sacaron en el anteproyecto, decía, construida en construcción o a construirse, no sabemos por qué razón, yo no lo sé, le sacaron la tercera parte, a construirse, tiene que haber un motivo. Ahora, tendrán que definir, y especialmente catastro, qué significa esto en construcción. Pero no solo eso, sino que se admite, cuando dice que necesariamente serán comunes los espacios de circulación y los que sirvan al complejo, podría ser de que los espacios descubiertos dentro, como propiedad exclusiva, que rodeen a la edificación, lleguen hasta el espacio supradyacente, allá el bien público supradyacente, hacia abajo. Pero también podría ser de que el propio reglamento diga, no, le damos cierta altura que va a coincidir con la altura máxima de este complejo. Entonces sigo dejando hacia arriba la propiedad del consorcio, dentro de ese volumen, y limito la propiedad descubierta a cierta altura. Es perfectamente encuadrable, lo tenemos que pensar, la posibilidad esta, porque se puede dar dentro de la normativa, en los planos representativos, en función a lo que quiera hacer el emprendedor acá en este caso, o el propietario que se vaya a someter a esto, ¿no? Cada unidad podría ser esto, una parte construida y el espacio alrededor, propiedad exclusiva también, porque así lo permite en esta propiedad especial, propiedad exclusiva descubierta. Bueno, este es otro gráfico más con las denominaciones. Bueno, yo ahí resaltaba este tema, no quería olvidarme del tema que tenemos que discutir dentro del Consejo Federal de Catastro y en toda la agrimensura en colaboración con este Consejo Federal en esta legislación que vamos a entender por si el simple permiso de obra ya puede llegar a ser que se considere que sea en construcción. El tiempo compartido. Bueno, el tiempo compartido lo explicó la doctora bien, pero dice aquí que
formalizarse por escritura pública. La constitución del tiempo compartido requieren la afectación de uno o más objetos, la finalidad, en este caso, un inmueble, en el caso que nos relacionamos nosotros, ¿no? Caso de retratarse inmueble, de formalizarse por escritura pública, que debe contener los requisitos estableciendo la normativa especial. La normativa especial, que es la incógnita que daba la doctora. El tiempo compartido también es espacial, aunque aparece también la variable tiempo. Yo lo asemejo al tiempo compartido, digamos, en los complejos turísticos donde se venden departamentos, espacios de departamento, temporalmente, por tiempo, por semanas, que también hay lugares comunes, como pueden transmitirse después. Ahora va a haber que determinar cuáles son los comunes, cuáles son. Entonces yo lo asemejo a la representación de este derecho real, también, por más que no lo sea así, a la propiedad horizontal o a la forma de representar esos espacios dentro de la propiedad horizontal. Cuestión a discutir, a pensar y a ver. Los espacios determinados son similares, lo ponía así. Y en el cementerio privado, no veo una diferencia tampoco importante. La afectación, también estoy afectando un inmueble, todo al derecho real de propiedad horizontal. Pero adentro va a haber partes comunes y va a haber partes, unidades de sepultura, parcelas, las llaman también. Ahí nosotros una de las observaciones que hacíamos en las audiencias públicas es ¿por qué llamar parcelas si ya parcela está definida por la ley? ¿Va a haber contradicciones? Ahí no hicieron caso en las audiencias públicas, ¿no? Entonces, dice el titular, la escritura de afectación del inmueble y el reglamento de administración y uso, y allí donde debe contener la descripción del inmueble sobre el cual se constituye el cementerio privado, sus partes, lugares, instalaciones y servicios comunes. Tienen que estar representados en el catastro, son espaciales y los espacios a determinar son similares a la propiedad horizontal. En un cementerio privado, lo que realmente se me ocurre que también van a ser volúmenes que pueden ir hacia abajo, pero son volúmenes también, hasta qué profundidad tienen que estar determinados, tienen que estar representados en planos, son objetos territoriales legales, registrados en el catastro, en el cual va a haber que certificar catastralmente para que la descripción sea la correcta, luego en el título formal de transmisión del derecho. Servidumbre, muy simplificado, contentísimo todos los estudiantes de abogacía claro, porque se ha simplificado, y nosotros y los de agrimensura también, se ha simplificado notablemente esto. Leer a Vélez Sarsfield la cantidad de artículos de servidumbre realmente costaba bastante. Hoy los artículos son pocos, son claros, entendibles perfectamente. Me parece que en esto es un gran éxito, un gran acierto de este nuevo código, ¿no? Donde dice que la servidumbre puede tener el total o una parte del inmueble ajeno, ¿no? Del otro inmueble. La parte es un objeto territorial legal, porque no es lo mismo que esté en un lado que esté en el otro la servidumbre. Si bien el inmueble, me decía también cuando yo decía, se ejerce sobre una parte de la servidumbre, cuando tuvimos la entrevista con la doctora Elena Hayton, sí, no, pero el inmueble queda todo afectado, no una parte, sino todo. Sí, está bien, pero no es lo mismo que la servidumbre esté de este lado como que esté de este otro lado, que esté en el fondo o que esté en el frente. Es importante que quien va a adquirir el inmueble sepa exactamente dónde está la servidumbre, no simplemente que por ahí hay una servidumbre de paso o de lo que fuera, ¿no? Y es espacial. La servidumbre para mí en este caso es algo parecido a esto, donde la servidumbre es ese espacio que está afectado. Esto se lo usa bastante en Rosario, donde cuando uno tiene un lote atrás, en el fondo, en el pasillo, y por cuestiones urbanísticas de que no haya unos pasillos, separaciones entre los edificios y se quiera de que se junten los edificios, la solución que se toma es que se le da la titularidad total del inmueble al lote del frente y se le permite la servidumbre de paso hacia el lote de atrás, de tal manera que lo que tiene
es un espacio donde pasar, pero ese espacio tiene una altura. Esa es la altura de la servidumbre. El objeto territorial legal servidumbre es un objeto espacial también. Como tal debe ser representado y publicitado por el catastro. Y la hipoteca, bueno, la hipoteca dice que el inmueble que grava la hipoteca debe estar determinado por su ubicación, medidas perimetrales, superficie, colindancia, datos de registración, nomenclatura catastral y cuantas especificaciones sean necesarias para su debida individualización. A este artículo nosotros hicimos la crítica en las audiencias públicas diciéndole, ¿por qué no usan algo más sencillo? El inmueble debe tener estado parcelario constituido y verificado, como dice la Ley Nacional de Catastro, que complementaría este código. Bueno, tampoco acá no pasó, dejaron todo aquello, pero es lo mismo que esto. Esto es lo que quiere decir de que una hipoteca. Y vamos a preguntarle bien a Alicia Puerta de Chacón, que va a estar mañana hablando de estos derechos reales, de disfrute, la servidumbre, la hipoteca. Le vamos a preguntar bien porque ella en Mendoza habló de que se puede hipotecar parte del inmueble. Y bueno, mañana se lo vamos a preguntar bien porque eso sería también una novedad en la cual tendría incidencia en nosotros, sin duda, y en el catastro, ¿no? Y la superficie. Yo creo que es el impacto en la agrimensura, por lo que los colegas y los corrillos, las charlas, el gran impacto de este nuevo derecho real de superficie, donde la propiedad superficiaria coexiste con la propiedad del terreno. Bueno, yo creo que tenemos que analizarlo de la siguiente manera. A ver, el emplazamiento. Dice, el derecho a superficie puede constituirse sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada del inmueble, con proyección al espacio aéreo o al subsuelo. Quiere decir que allí sí lo puedo llevar hasta que pueda construir hasta el espacio subyacente o hasta donde le sea útil, ¿no? O sobre construcciones existentes aún dentro del régimen de propiedad horizontal. La extensión del inmueble afectado puede ser mayor a la necesaria para la plantación, la forestación o construcción, pero debe ser útil para su aprovechamiento. Esto quiere decir de que en una superficie, el objeto territorial superficie tiene que ser suficiente como para la edificación. No puede superar, no puede decir, bueno, una casita chiquita y 1 hectárea de terreno, porque ahí no estaríamos dando el derecho de superficie conforme al Código Civil y a la interpretación que personalmente hago de este artículo. La superficie, como dice el artículo, puede estar parte del terreno atrás. Yo tengo una casa adelante y le vendo la superficie atrás para que edifique, lo use, goce durante 30 años, si quiere lo transfiera a otro, durante 30 años, lo pueda someter a propiedad horizontal allá atrás, si el Estado lo permite a través de la normativa administrativa, y después de los 70 años paso a ser el titular, vuelve a la propiedad original todo el inmueble, queda desafectado del derecho de superficie. Lo podría hacer arriba también, arriba de una PH, como explicaba la doctora. Estas son las visiones que tenemos que tener de este derecho de superficie para poderlo reglamentar. La superficie, dice, puede ser afectada al régimen de propiedad horizontal. La superficie puede ser gravada con hipoteca. La superficie puede ser gravada por servidumbre. ¿Sí? ¿Podrá la superficie forestal ser gravada con una superficie edificable? Miren esto. Claro, y aquí, bueno, acá tenemos que pensar los agrimensores en estas cuestiones. Bueno, ya es demasiado. Tampoco ver el derecho de superficie acá, ¿cómo dónde lo detenemos? ¿Cómo hacemos acá? ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo lo reglamentamos? O una propiedad horizontal en esto, no es sencillo estas cuestiones. Y esto que, bueno, los arquitectos aquí nos dan estos edificios, son reales, existen, y por ahí a algunos se les ocurre esto, someter a propiedad horizontal, y bueno, esta es la tarea de los agrimensores, de poder representar todo lo que sea. Bueno, concluimos, porque ahora viene lo más importante de esta jornada, que es el lunch. La modificación del Código Civil
no solo ha reafirmado la vigencia de la Ley Nacional de Catastro, sino también ha compatibilizado muchos de sus aspectos. Así se ha legalizado a los objetos territoriales legales. Los derechos reales se ejercen en la realidad. ¿Y cómo es la realidad? La realidad es espacial, es tridimensional. Interpretar geométricamente los derechos reales simplifica para el agrimensor su comprensión. El conocimiento de la estructura del derecho real no solo ayudará al agrimensor, sino al catastro, como organismo registro de los objetos territoriales legales. Creo, en definitiva, que encuentros como este representan un primer paso en los objetivos planteados en 2014, por las entidades federadas de la agrimensura. No, el año pasado, después de saber que salía el código. Ahí salió mal. Aplicación homogénea de la Ley Nacional de Catastro en todo el país. Elaboración de protocolos para determinar los objetos territoriales legales. Confección de la base normativa catastral similar a todas las provincias. Elaborar un plan estratégico de actualización del conocimiento y la búsqueda de excelencia en el ejercicio profesional de la agrimensura y con una finalidad superior, colaborar con el bien común social como objetivo principal que debe tener la agrimensura argentina. Muchas gracias.